Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Al igual entiendo que es una responsabilidad muy grande traer el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Y déjeme confesarle que me siento nervioso, y el día que no me sienta yo nervioso, ese día me voy a preocupar. Porque entonces, cuando uno siente demasiada seguridad, entonces uno ya no se toma de la mano de Dios. El tema del día de hoy se titula La prueba más grande de amor, humildad y servicio que Jesús enseñó a sus discípulos. Y la verdad es que este tema hace ya algún tiempo, tiene más de un año, siento yo, de que lo quería yo dar, pero Dios tiene sus tiempos y se ha presentado el momento para que se forme este tema. Simplemente había pensado yo en el título. Hace tiempo que tengo el título, pero el tema no había salido. Hasta ahora el Señor ha permitido esto. Amén. Los invito a buscar el libro de San Juan, por favor. Abra su Biblia en San Juan 13. San Juan 13, versículo 1. Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahí vamos a estar centrados en esta tarde, hermanos, en el lavatorio de pies que hizo Jesús precisamente a sus discípulos. Y es por eso que el título del tema se titula La prueba más grande de amor, humildad y servicio. Si bien es cierto, nuestro hermano trajo la lectura bíblica ahí en el libro de Lucas, y ahí habla precisamente de cuando Jesús iba a participar de la fiesta de los panes sin levadura, de la Pascua. Se había llegado el momento, él sabía que su hora había llegado, como dice San Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El versículo clave es sabiendo que Jesús su hora había llegado. Si bien es cierto, Jesús manda en ese momento a Pedro y a Juan y les dice: vayan y preparen la Pascua. Y ellos enseguida preguntaron: Señor, ¿dónde quiere que la preparemos? Vayan al centro de la ciudad y encontrarán un hombre que lleva un cántaro, le saldrá al encuentro este hombre, lleva un cántaro de agua, y síganlo. Cuando llegue ese hombre a una casa, pregunten al dueño de la casa a dónde se va a preparar la Pascua que el Señor requiere. En ese momento dice que él responde: en el aposento alto. Él te mostrará un aposento alto. El aposento alto, hermanos, no era otra cosa más que el segundo nivel de una casa. En ese lugar era el lugar indicado que Jesús sabía que se iba a preparar la Pascua y que él iba a participar con sus discípulos. Pero si bien es cierto también, Jesús tenía en ese momento sentimientos encontrados, porque él sabía que estaba a punto de llegar su ministerio a su fin. Él sabía que iba a ser entregado, él sabía que iba a ser crucificado por el amor de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y asimismo, él sabía también que sus discípulos no estaban totalmente preparados. Es más, muchos de ellos no entendían todavía muchos ejemplos, muchas enseñanzas que Jesús les estaba dando en ese momento. Y él tenía una gran preocupación porque sabía que tenía un grupo de discípulos en su debido momento orgullosos, que no estaban preparados, que no sabían
sabían por la cuestión del servicio, del amor, de la humildad. Y muchos cuando leemos este texto precisamente del lavatorio de pies, siempre se llega a entender que nada más vemos la esencia de Jesús mostrando humildad. Pero no solamente es eso, hermanos. No solamente es Jesús mostrando humildad. Es mostrando amor primeramente, humildad y servicio. Él quería dejarles una lección grande a cada uno de ellos. Si bien es cierto, el pueblo de Israel participaba de esta Pascua años atrás, se dejó como un mandamiento desde los tiempos de Moisés, de generación en generación. Ellos recordarían cómo milagrosamente la mano de Dios los rescató de la esclavitud de Egipto, y ellos tenían que matar un cordero. En ese momento había sido algo instituido por Jehová, por Dios, que se lo había dicho a Moisés y Aarón: necesitan matar a un becerro, y este becerro lo van a comer con hierbas amargas, y lo van a comer con pan sin levadura. Había especificaciones, tenía que ser un becerro perfecto, sin defecto. Y asimismo, esa sangre del becerro, cuando lo mataran, tenían que manchar los marcos de las puertas, porque el juicio de Dios iba a pasar por Egipto. Iba a matar al primogénito, al primer hijo que tenga cada una de las familias. Al primogénito iba a matar, y asimismo iba a ser muerto el primogénito de toda bestia, dice la palabra de Dios. Eso usted lo puede checar en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 en adelante. En su casita usted lo puede ir leyendo poco a poco. El juicio de Dios iba a pasar, pero donde no pasaría iba a ser precisamente donde estuvieran manchadas esos marcos de puerta. Por ahí, en ese momento, Dios se iba a dar cuenta que tenía la sangre del cordero, de este animalito, y se iba a desviar. Al día siguiente iba a haber gran llanto en muchos hogares, hermanos. Muchas personas iban a estar llorando a su hijo muerto, como le pasó a Faraón. Muchos conocemos la historia, pero si hay alguien que nos está visitando, es necesario que se explique esto. Si bien es cierto, este Cordero Pascual es símbolo de la figura de Cristo Jesús, que por medio de su sangre, Él vino a darnos salvación a cada uno de nosotros. Es algo impresionante cómo es que esas casas que estuvieran manchadas con la sangre de ese Cordero, el juicio de Dios no pasaría por allá y no habría mortandad en ese lugar. En el momento en que usted recibe a Cristo Jesús, Él te promete también salvación y vida eterna por medio de su sangre en el momento en que somos bautizados. Así que, mis hermanos, Jesús no veía la Pascua como una fiesta religiosa. Cada vez que Jesús comía y participaba de la Pascua durante sus 3 años y medio que estuvo con sus discípulos, Él veía su muerte en la cruz del Calvario. Como consecuencia, participó de la última Pascua que quería hacerlo con sus discípulos. Esa sombra de muerte que lo venía acompañando ya más de 3 años, durante toda su vida, estaba a punto de llegar al momento culminante que Él sabía. Tendríamos que entender que Él conocía y tenía ese conocimiento de que iba a cargar el pecado de todo el mundo encima, por amor de cada uno de los que estamos aquí presentes. Es sorprendente cómo esa gran situación de dificultad que había, porque Jesús se encontraba en un momento delicado donde Él sabía que ya había llegado ese momento especial,
y donde los discípulos todavía estaban contendiendo entre sí quién sería el mayor de ellos. El libro de San Juan que acabamos de leer no lo registra, pero el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27, sí lo registra Lucas. Vayamos allá, por favor. Lucas, Capítulo 22, versículo del 24 al 27. El encabezado dice: la grandeza en el servicio. ¿Lo tenemos? amén. Dice así la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Palabra del Señor. Amén. Jesús todo el tiempo, hermanos, enseñaba con el ejemplo. Y si bien es cierto, en la cena de los panes sin levaduras, Jesús en ese momento les estaba dando la lección de vida de servicio. Es por eso que Jesús se dio a la tarea de mostrar esta gran lección de humildad, servicio y amor. Regresemos, por favor, a San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 3 al 6. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Sabiendo Jesús, hermanos, que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, con esas mismas manos que había limpiado a los leprosos, con esas mismas manos que devolvió la vista a los ciegos, con esas mismas manos que bendecía a Jesús, Él iba a lavar los pies de sus discípulos orgullosos en ese momento, en la última cena. Y quiero que entiendan esto: en los tiempos de Jesús, hermanos, cuando alguien te invitaba a su casa para cenar o para una comida, pues es como cuando uno aquí te invitan a casa de alguien a comer o a cenar y tú te preparas a bañarte, pero en aquellos tiempos eran tierras polvorientas, tierras áridas, y pues seguramente los discípulos salían limpios ellos, y en ese momento cuando ellos iban caminando, si había agua, charcos o algo, pues llegaban con los pies todos enlodados. Cuando fue esto de la cena de los panes sin levadura, ellos iban a participar de esta Pascua. Y precisamente el encabezado del versículo es el lavatorio de pies. Cuando llegaron los discípulos para participar y sentarse a la mesa, pues esperaba que alguien les lave los pies. Pero en esos tiempos, en los tiempos de los judíos, siempre
el que invitaba a una familia a ir en su casa siempre tenía un esclavo o tenía un siervo que era el que hacía el trabajo de lavar los pies de los invitados que llegaban. Siempre había un siervo allá, siempre había un esclavo que hacía el trabajo sucio, como se dice. Y entonces en la esquinita se encontraba ya una vasija, se encontraba ya una toalla, se encontraba un lebrillo, o ya sea un tipo de cántaro, se encontraba ya con agua para poder hacer esta limpieza. Era una descortesía si tú llegabas en casa de alguien en esos tiempos y no te ofrecían agua para ser lavado tus pies. Es como en estos tiempos, muchas veces alguien te invita a su casa a cenar, a comer, o hay veces te invitan para que les lleves la palabra de Dios y llega a suceder de que terminas de platicar y platicar, estás como 2 horas allá platicando y resulta que cuando tú te retiras, te despides y todo, llegas en tu casa y tú quedas viendo a tu esposa y dices, wow, ni un vaso de agua nos regalaron en esa casa donde llegamos. Eso es una gran descortesía. Y más sin embargo sucede, y también aquí en la familia en Cristo, llega a suceder muchas veces entre hermanos. Yo no sé, quizás por cuestión de que se les olvida, o porque no hay el hábito, la costumbre de ser corteses. Pero el hecho, yo siento, de que cuando tú recibes a un siervo de Dios en tu casa, pues es que le debes de atender como tal cual, como un hijo de Dios. Mas sin embargo, Jesús también sufrió esto. No sé si usted recuerde con este Simón el fariseo. Esto está en Lucas capítulo 7, versículo 44. Cuando se presenta a casa de Simón el fariseo, él le invita a Jesús y en ese momento él entra y Jesús le dice, Simón, cuando llegué tú no me diste agua para que yo lave mis pies. Y en ese momento se asoma una mujer llena de pecados y en ese momento esta mujer empieza a llorar y empieza a lavar, a enjugar los pies de Cristo y empieza a secarlos con sus cabellos y le dice a Jesús, ¿te has dado cuenta? Esta mujer desde que llegó, dice, ha lavado mis pies, dice, pero tú ni agua me ofreciste, Simón. Esta mujer, dice, ha besado mis pies y tú no me has dado un beso cuando yo llegué en tu casa. Esta mujer, Simón, le dice, me ha estado ungiendo mis pies con perfume desde que yo llegué. Y tú no has ungido mi cabeza con aceite. El hecho de ungir la cabeza con aceite, hermanos, no crea que nada más lo estaba diciendo Jesús por decir. Y es que en aquellos tiempos, como eran lugares áridos y de mucho sol y todo esto, la piel se resecaba mucho cuando andaban caminando. Y el aceite en la cabeza, en la cara, era como algo hidratante que se ofrecía, era una cortesía. Jesús se dio cuenta de que Simón, el fariseo, no había tenido ninguna cortesía con él cuando él llegó. Mas sin embargo, esta mujer llena de pecados estaba ofreciendo todo lo que ella tenía en ese momento. Yo no quiero entrar en la historia porque ese no es mi tema ahorita en sí. Pero realmente Jesús vio como una afrenta, como una descortesía, el hecho de que no le ofrecieron agua para sus pies. El problema es que en el aposento alto de los discípulos de Jesús no había ningún esclavo, no había ningún siervo entre ellos. Así que los discípulos comenzaron a llegar
para comer la Pascua con el maestro. Comenzaron a acomodarse alrededor de la mesa. Yo quiero que entienda usted que en esos tiempos las mesas eran aproximadamente como de 35 centímetros de altura. Eran unas mesas chaparritas y todos se sentaban alrededor, mayormente con los pies hacia afuera, y comenzaban a comer. Todos se sentaban alrededor de esa manera. Y en ese momento que estos discípulos comienzan a sentarse, podían ver que ahí estaba la vasija de agua, estaba la jarra, el hebrillo, la toalla, la palangana, estaba allá en la esquina. Pero ninguno de ellos fue capaz de pararse, sabiendo qué es lo que se hace con esos utensilios que están en esa casa, en esa esquina. Ninguno de ellos fue capaz de pararse y hacer el trabajo que se tenía que hacer. Nadie hizo nada en ese momento. Nadie intentó usar esos instrumentos. Y pasó lo inesperado. Jesús se para en ese momento de la cena. Él se para, se va hacia donde están esos utensilios, y dice la Escritura que él agarra y se despoja de su túnica y se queda únicamente en paños menores. Fíjese que es interesante que muchas veces se lee este texto bíblico con respecto a la cena, pero nadie se detiene a darse cuenta de estos detalles. Yo estuve investigando si existe algún video apegado a las Sagradas Escrituras tal cual como sucedieron los hechos. Y sí lo hay. Al finalizar vamos a ver este. Y en ese momento, cuando Jesús queda únicamente en paños menores, él agarra esa toalla, se la ciñe aquí, agarra entonces el hebrillo, la vasija de agua, y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos que estaban ahí sentados. Yo me imagino, hermanos, que era un momento donde cada uno de los discípulos, cuando vieron al maestro pararse, quitarse la túnica, quedarse en paños menores, era una situación humillante lo que se estaba viviendo en ese momento. Y yo imagino que no faltó que empezaron a murmurar: ¿qué está haciendo? ¿Y ahora qué nos quiere enseñar con esto que está haciendo? Nadie se esperaba que el maestro se iba a parar de la cena para comenzar a lavar los pies de cada uno de ellos. Yo imagino que el zumbido de una mosca se podía escuchar en ese momento. Era un momento así sublime, donde muchas caras seguramente estaban avergonzados de darse cuenta que el maestro se estaba despojando de su túnica y estaba empezando a agarrar los utensilios que agarraba un esclavo o un siervo para hacer el lavatorio de pies. Ojo, no quiero que lleguen a pensar, porque esto no es un mandamiento. Muchos lugares he escuchado iglesias que lo quieren instituir como mandamiento, pero no es. Fue una enseñanza que Cristo le dejó a sus discípulos, pero es una enseñanza también que el maestro nos deja a cada uno de nosotros si decimos que somos sus seguidores. Si decimos que somos seguidores de Cristo, es porque nos debemos de servir unos a otros. Ahora, note usted, esta posición, cuando Jesús hace esto, de tomar la forma de ese siervo, de ese esclavo al servicio, agarra y se enlaza con Filipenses capítulo 2, por favor, vayamos allá rápidamente, 2 del 6 al 11, un texto muy conocido.
¿Lo tenemos? Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Imagínense nada más, esto es algo tremendo. Cuando muestra a Filipenses cómo Jesús en todo momento mostró humildad, humillación, y Él se rebajó incluso abajo de sus discípulos a tomar la forma de un siervo, de un sirviente, para hacer este trabajo. Es difícil saber el pensamiento de los discípulos, qué posición estaban tomando en ese momento, qué estaban pensando. Yo sí sé que algunos de ellos seguramente pasó por su cabeza lavar los pies de Jesús. De decir, si el maestro me está lavando mis pies, pues yo también le puedo lavar los pies a él. Mas sin embargo nadie lo hizo. Nadie lavó los pies de Jesús y nadie se ofreció. Pero lavar los pies entre ellos era algo totalmente indignante, era una humillación. Jesús, posteriormente, versículos más adelante, vamos a ver que esa es la enseñanza que Él quiere, que entre ellos se laven los pies. Mas sin embargo, Él no estaba pidiendo que le laven los pies a Él. Estos hombres tenían el corazón orgulloso. Mas aún así, Jesús, lavando cada uno de los pies de ellos, sabía que les estaba dando la muestra de amor, de humildad y de servicio. Amén. Regresemos por favor a San Juan 13:6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Tú no me lavarás los pies. Se puede notar aquí que Pedro, hermanos, en ese momento como que reaccionó. Y en otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo: Señor, ¿cómo tú, tomando la posición de un esclavo, tú quieres venir a lavar los pies míos cuando que yo soy menor que tú? ¿Cómo es que tú quieres venir a lavar mis pies? Yo no voy a dejar que tú me laves mis pies, Señor. Y a mí me gusta la forma en como siempre Jesús tiene una manera tan especial para dar respuesta a todo. ¿Cómo le contesta en el 7? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras: deja lavarte los pies, Pedro, por favor. Quiero terminar esta lección con todos, para que todos se den cuenta que es necesario que yo les lave los pies a ustedes. El lavatorio de pies, hermanos, Pedro quizás lo estaba tomando como algo nada más físico, pero Jesús estaba llevando una lección más allá, como todo el tiempo lo hacía. Él tomaba ejemplos de las cosas naturales de la tierra, mas sin embargo Él estaba enseñando algo espiritual en ese momento. El lavatorio de pies era una pequeña muestra de ese gran amor que Él les tiene a cada uno de ellos. Jesús sabía que Él iba a morir en la cruz del Calvario,
que con su sangre preciosa nos lavaría a todos de nuestros pecados al momento en que nosotros nos bauticemos. Pero Jesús también sabía que después de ser bautizados, una vez estado ya limpios, como vivimos en un mundo de maldad, donde muchas veces somos tentados en pensamiento, en actitud, en comportamiento, Él sabía que nos tenía que volver a lavar parcialmente a cada uno de nosotros por medio de su sangre y pidiendo perdón por nuestros pecados. Es por eso que Pedro pensó bien cuando entendió que era necesario que se dejara lavar. Tenemos que entender, hermanos, que esto del bautismo, cuando nosotros somos bautizados y cometemos pecado, imagínese que usted piense, bueno, ya cometí pecado, estoy bautizado. Otra vez entonces me tienen que volver a llevar a las aguas del bautismo para que sean lavados mis pecados nuevamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirnos. Hay que pedir perdón a Dios. Es por eso precisamente que en Primera de Juan, vayamos por favor allá. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos podemos dar cuenta ahí, hermanos, de que realmente solamente es cuestión de confesar nuestros pecados, reconocer, estar arrepentidos. Jesús en este lavatorio de pies, Él estaba enseñando de que todo aquel que ya está limpio no necesita ser lavado nuevamente completo, sino que Él te puede lavar parcialmente conforme a tú vayas a Él y te arrepientas en el momento que eres bautizado, y Él te puede perdonar nuevamente de tus pecados. Pero tampoco es como para que digas, entonces puedo pecar cada vez que quiera. No. No, porque no debemos de ser esclavos del pecado. Vayamos al versículo 10, por favor, donde estamos. San Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice. Cuando Jesús expresó esto, aunque no todos, se estaba refiriendo precisamente a Judas. Sabía que tenía Jesús en ese momento a un lado, tenía a Judas. Todo aquel que no percibe, hermanos, la necesidad de lavarse los pies, es decir, de venir diariamente y confesar sus pecados ante Dios, toda aquella persona que está llena de orgullo, que muchas veces no reconoce que es imperfecto, porque hay mucha gente que dice: yo soy perfecta, yo soy perfecto. Y piensan que nunca se equivocan, que nunca cometen errores. Muchas veces cuando les es difícil pedir perdón a Dios primeramente y a un hermano dentro de la congregación, este tipo de personas no han sacado ese orgullo en sí y no han reconocido que necesitan venir a Dios y que todos en algún momento nos podemos equivocar
y que necesitas venir y pedir perdón a Dios y posteriormente al hermano o a la hermana que has ofendido espiritualmente, si has dicho algo, si has dañado a alguien. Es por eso que Jesús le dice a Pedro: si tú no te dejas limpiar por mí, tú no vas a entrar en el reino de los cielos, tú no vas a tener parte conmigo, Pedro. Eso quiere decir que si tú te aferras a decir que eres perfecto, a decir que no tienes pecado, estarías cayendo en el grupo precisamente de Judas. Judas, hermanos, hay mucha controversia y les voy a adelantar un poquito de esto. El próximo tema nos vamos a enfocar, vamos a estar detenidos allá en la historia y nos vamos a enfocar precisamente al caso de Judas, y también le va a tocar a Pedro, porque ahorita no estoy tocando ni a Judas ni a Pedro como tal de lleno. Estamos en el lavatorio de pies, en la enseñanza que Jesús está dando. Amén. Pero si bien es cierto, Judas pudo haber sido en ese momento perdonado por Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice así, 13:2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. ¿Sabía Judas que iba a entregar al maestro ese día que estaba en la cena con él o no lo sabía? Ya lo tenía planeado. Cuando Jesús da y dice: no están limpios todos, dice. Cuando Él lanza esto, era una pauta que Jesús abrió un espacio como diciendo: Judas, te estoy dando una oportunidad. Arrepiéntete. Confiésamelo lo que vas a hacer. Vemos a Pedro en todo momento también. Mas sin embargo, más adelante, textos más adelante, Jesús: Pedro, no corras, no te precipites a hablar, porque tú me vas a negar 3 veces. Mas sin embargo, este Judas no se arrepintió. En ese momento su corazón, su mente estaban totalmente ya sucios por el pecado. Satanás ya había sembrado eso de que tenía que entregar al maestro, venderlo. Muchas personas dicen: es que no, es que era el papel que le tocaba a Judas y que por eso realmente pues Judas tuvo que morir. No es cierto. Él tuvo su oportunidad, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí presentes en la iglesia tenemos nuestra oportunidad de arrepentirnos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Quizás Pedro esa noche no entendió muy bien la lección de Jesús, pero lo que sí pudo entender, que si no se dejaba servir y lavar precisamente por el maestro, no iba a tener parte en el reino de los cielos. Hoy en día hay un gran problema con la gente inconversa, con las personas que nos visitan. Algunas veces cuando me ha tocado dar estudios evangelísticos o doctrinales, te topas, mayormente es la excusa de los jóvenes. Te topas y dicen: es que, hermano, yo no me puedo bautizar porque yo siento que eso es algo muy íntegro, muy bueno, lo que yo debo de hacer, y entonces yo primero tengo que limpiarme, yo primero tengo que dejar paulatinamente de hacer lo malo, y cuando yo empiece ya a ser un poco mejor, más bueno, es que yo no quiero ser un hipócrita, llegar allá y voy a seguir pecando, yo me conozco. Y entonces te dan esta serie de excusas. Y también hay personas mayores que te las dan. Y te dicen: yo voy a esperar hasta que yo solito vaya yo entendiendo, solamente voy a estar de oyente. Voy a estar asistiendo a la iglesia, pero hasta que yo me quite ya todos los pecados o las cosas malas que yo hago,
entonces ya voy a decidir bautizar. Este es un gran problema porque mucha gente piensa que con sus propios méritos va a poder entrar al reino de los cielos. Mas sin embargo, a estas personas les está pasando lo que a Pedro. Pedro no se quería dejar lavar sus pies por Jesús. Y Jesús le está diciendo, es necesario que yo te lave, Pedro. Es necesario. Lo que yo ahorita te voy a hacer, tú no lo entiendes. Pero posteriormente lo vas a entender. Señor, si es así, pues lávame todo, dice Pedro. De inmediato cambió de actitud. Sería bueno que cada una de las personas que en algún momento piensan llegar al reino de los cielos o llegar ante Jesús, entiendan que esto no es por méritos, es por gracia. Amén. Y solamente la sangre de Cristo Jesús te puede lavar de tus pecados y te puede regalar el Santo Espíritu Santo, que es el freno de mano que va a actuar en el momento en que tú vayas a querer hacer algo malo. Es el recordatorio que se te hace en ese momento. Y poco a poco vas a ir dejando de hacer lo malo, porque Cristo Jesús lo que quiere es que tú vengas así manchado, con pecado, así como estás tal, así como le pasó al hijo pródigo. De esa misma manera Él quiere que vengas y que le reconozcas que por medio de su sangre, por medio del bautismo, por medio del lavado completo que se te va a hacer en las aguas del bautismo, es la única manera que tú puedes ser añadido al reino de Dios, que es la iglesia. ¿Sabía usted por qué muchas veces Dios, incluso a nosotros los cristianos, nos pone pruebas en la iglesia con nuestros propios hermanos? Y esto no es una casualidad, es que Él nos está puliendo. A todo aquel que dice que tiene mucha fe, pues le tira un problema ya. Y a ver, agárrate entonces, si realmente estás agarrado de Cristo Jesús. A todo aquel que dice que tiene mucha humildad, te pone al hermano que menos soportas, ahí te lo pone. Yo sé que muchos, yo estoy aquí parado ahorita predicando y muchos quizás no sea yo mucho de su agrado. Eso se ve, eso se siente. Como dicen los hermanos, los ojos son la ventana del alma. Mas sin embargo, Cristo Jesús nos manda a cada uno de nosotros que nos amemos y que nos perdonemos y que comencemos primeramente con el que tenemos al lado de nosotros. Si tú te vas a andar ahí jactando, alabando a Dios, gloria a Dios, aleluya, y haciendo muchas oraciones, y no puedes perdonar y no puedes amar a tu hermano que tienes al lado, ¿cómo entonces dices que amas a Dios? Es una enseñanza muy grande que Dios nos está enseñando. Toda aquella persona, todo aquel que quiera seguir al Maestro como su discípulo, tiene que aprender a humillarse y a reconocer sus errores y a pedir perdón. San Juan capítulo 13, versículo 12. Aquí viene la lección. 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado mayor que el que lo envió. Señor, Señor, yo te amo, yo te alabo. Tú sabes que yo te amo y tú sabes que yo te alabo. Tú sabes que tengo mucho amor hacia ti. Yo no tengo problema contigo, solamente tengo problema con tu iglesia. O sea que amas a la cabeza, pero al cuerpo no le amas. El maestro está diciendo, hermanos, aquí, precisamente, que esta situación de lavatorio de pies tiene que ser un servicio entre nosotros, aquí, entre nosotros. Por eso dice el maestro, yo les he dado el ejemplo de lo que yo quiero que hagan. No estoy pidiendo que nadie me lave los pies a mí, dice el maestro, porque eso es muy fácil, hermanos. Querer amar a Dios es fácil. Los discípulos, alguno de ellos, si hubiese sido lavarle los pies a Jesús, hasta yo me apunto y rápidamente lavo los pies. Pero lavar los pies de mis hermanos, y quizás que te topes con el que sabes que más te odia, no es tarea fácil. El maestro siempre ponía el punto sobre la I. Y esto no es arrojar piedras, hermanos, porque muchas veces se llega a escuchar, es que el hermano ya comenzó a arrojar piedras. Yo no estoy arrojando ninguna piedras, ¿sí? Yo solamente estoy hablando la palabra de Dios. Nuestro Padre tiene toda la autoridad de corregirnos a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, si decimos que somos los seguidores de Cristo. Cuando llueve, hermanos, llueve parejo para todos. Y hasta para mí me tocó, a todos nos va a llover. La palabra de Dios nos corrige a todos en general. Versículo 14. Ahí ya lo leímos el 15 y vamos al 16. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No solamente si las escuchas, si las hacéis, dices. El mayor problema que tenemos los cristianos, hermanos, es que se nos ha olvidado que simplemente somos siervos y queremos ocupar la posición de los amos. Jesús sabía que el orgullo es una cosa que te puede matar. Esto es como una gangrena, esto es como un cáncer que te va creciendo por dentro, y si no logras sacarlo a tiempo, puede llegar el momento en que te haga una persona totalmente desgraciada y miserable. Muchas veces hay hermanos dentro de la congregación, tristemente, hermanos, que están cargando con orgullo y están cargando con pecado y con rencor, y dicen, no, a esta figura es intocable. Cuidadito alguien se atreva a hacerme algo. Muchas veces nos ponemos en esa posición de amos y no entendemos que simplemente somos siervos. O muchas veces nos sentimos muy ofendidos. No. Eso que me hizo el hermano es algo imperdonable. Nunca lo voy a perdonar. Si empezamos a cargar con todo eso, hermano, orgullo, resentimiento, rencor en nuestros corazones, aunque usted esté aquí en la iglesia, va a ser una persona miserable. Y va usted a andar cargando con un saco acá de pecado, pensando que esto es agradable a Dios, y la única manera en que Dios quiere es que nos despojemos de todo eso. Es por eso que en Mateo 11:29 Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Amén.
aprended de mí, dice Jesús, manso y humilde de corazón. Si aprendes de mí, dice el Maestro, a ser manso y humilde, a perdonar, a humillarte y a ser un servidor, yo te garantizo paz para tu alma, dice el Maestro. Solamente así. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe de cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo, alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envié, dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra de Dios. Es interesante cuando el Evangelio le es traído, si hay alguien que nos está visitando en esta tarde. Dice su palabra que si usted recibe al hermano con el Evangelio de Cristo Jesús, usted en automático está recibiendo a Jesús. Amén. Y el que recibe a Jesús, dice, está recibiendo en automático al Padre que lo envió. Gloria a Dios. Pero si usted está rechazando el Evangelio que le está trayendo el hermano, que se está esforzando a traerle la palabra de Dios, si usted le rechaza, si usted le pone peros, si usted le dice mentiras, que no, que ahorita, que no puedo, que no sé qué, pero usted, su pensamiento está en otra cosa. Usted piensa hacer otros planes. Y usted está rechazando la palabra de Dios. Usted no solamente está rechazando al hermano o la hermana que le está trayendo el Evangelio de Cristo. Usted está rechazando a Cristo Jesús. Es necesario que si en esta tarde hay alguien que decide entregar su vida al Maestro, decide ser lavado, no haga precisamente como Pedro hizo, que se negó a ser lavado al momento. Es necesario que si hay alguien que quiera recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio del bautismo, pueda usted pasar aquí al frente para que sea lavado usted de todos sus pecados. Usted no se preocupe si usted va a pecar posteriormente. Eso usted déjeselo a Dios. Que Dios tiene todo el poder y la autoridad por medio de su sangre para seguirnos renovando y lavando de nuestros pecados, pero no seguir pecando en el mismo punto. Que Dios nos bendiga y bendiga también su palabra, hermanos. Amén. Les dejo este video para que todos reflexionemos con respecto al lavatorio de pies bíblico, donde Jesús es despojado de sus ropas para servicio de cada uno